Bueno, ¿qué tal? Hoy es el último, como os dije, el último vídeo de esto que vamos a empezar con este del cine. Llegaremos hasta justo prácticamente el año 70 y a partir de ahí, bueno, pues será en otro tiempo, en otro curso, en otro momento, ¿vale? Pero yo creo que, bueno, que en gran medida hasta el año 70, que sí que es verdad que también hay un cambio de paradigma, como ya hemos hablado muchas veces en el mayo 68, en eso que hemos llamado los procesos de la posmodernidad. Yo creo que por lo menos hasta ahora hemos construido por lo menos no sé, una cronología y un mapa de referencial sobre qué es el cine, cómo se construyó, cómo fue madurando, cómo se ha ido abriendo, cómo se ha ido superando y cómo de alguna manera ha ido pues extendiéndose por todo el mundo como probablemente el arte más popular y al mismo tiempo más interesante de nuestro tiempo, del siglo XX y del siglo XXI. Y yo creo que, bueno, por lo menos tenemos, yo qué sé, pues si yo mirando eh, los, los vídeos en YouTube con los comentarios que nos deja Rafa, pues son un montón de películas, son un montón de cosas que ver, son un montón de directores, directoras y países y situaciones que son dignas de investigar, así que, bueno, pues os animo, ¿no? Tengo que darle las gracias a Rafa que siempre responde, está ahí como a piñón. El otro día le lanzaba el órdago de España y ahí estuvo, ¿no? Hablándonos del cine español de los 50, de los 60, bueno, que tiene mucho, sobre todo los 60, mucho interés, también debido al contexto sociopolítico en el que se vivía en este país. Y bueno, y hoy, pues, como os dije, vamos a intentar cerrar yo qué sé, pues este bloque de historia del cine y si os acordáis, pues nos quedamos un poco en la nueva ola, ¿no? Lo que se llamó la Nouvelle Vague francesa, la nueva ola del cine francés, junto con otra posibilidad de otra nueva ola, ¿no? Otra nueva tendencia, otra nueva forma de entender el cine, que bueno, que en esencia sí que es verdad que estaba bastante representado en Francia, ¿no? En el cine de Bardat, de Resnais, de Truffaut y de Godard. Pero también es verdad que, bueno, que estoy hablando de otros cines que a lo mejor no tan intelectuales o no tan, bueno, no tan conceptuales como ese cine realista francés, pero sí que es verdad que tuvo su importancia impresionante con Bergman, con Fellini y con otros tantos, ¿no? Así que, bueno, lo dejamos ahí, vamos a poner lo que nos quedamos en una como con Godard, ¿no? Ese personaje tan extraño y tan fascinante, ese terrorista del cine que se sentaba en cafeterías parisinas viendo pasar el mundo. Bueno, pues nos quedamos ahí, empezamos ahí en una cafetería parisina. Eh, bueno, pues sintiéndonos un poco los dueños del cine, ¿no? Como si aquello, como si fuésemos unos intelectuales entre un poco izquierdistas, algunas veces anarquistas, otras veces en todos los casos muy pijos, en los que veían el cine como si ellos fuesen los absolutos rompedores de la tendencia, cuando, bueno, tenían enorme carga de razón y ahí está la realidad, que cambiaron el cine definitivamente, pero lo cierto es que los años 60 o los movimientos de la nueva ola de los años 60 no solo actuaron sobre el cine, también en un aspecto tremendamente político y hoy desgranaremos de cosas que ya hemos visto en otros vídeos y al mismo tiempo, pues lógicamente en el cine, por lo tanto los 60 digamos, el tiempo de la globalización de la protesta y también, por supuesto, la globalización del desencanto y la globalización del cine. Esa es la realidad. Así que para entender el cine que prepara, digamos, o que ya está en el germen de toda la posmodernidad, habrá que también darse un viaje por el mundo, ¿no? Y eso que me gusta bien, que nos gusta, ¿no? De darnos un viaje por el mundo es que está haciendo por ahí. Bueno, pues saltamos de Francia, de estos nuestros amigos los pijines de la Nouvelle Vague, para irnos a Japón, por ejemplo, ¿no? En Japón, como sabéis, que ha sido recurrente, Japón bueno, por su idiosincrasia política y geográfica, pues tiene también siempre un lenguaje que es muy interesante, ¿no? Ya en clase hemos visto las fotografías del grupo de Provoke, pero en cine ya hemos hablado de Ozu, de Kurosawa y de otros tantos, pero bueno, para intentar entender cuáles son esos nuevos procesos, nuevas olas del cine modernista que se va a estos lenguajes fílmicos contemporáneos para en ese momento, en Japón, por ejemplo, esta nueva ola está
digamos, caracterizada, por llamarlo de alguna manera, se caracteriza por llevar cierto enfado, ¿no? Cierta desidia. Algo que el enfado, la desidia, el desencanto es algo que ya viene cocinándose, digamos, antes ya también en el cine americano, ¿no? O sea, es algo que siempre está en el entorno. En ese momento Japón está haciendo, eh, digamos, está haciendo películas que recuerdan una y otra vez la derrota en la guerra, la humillación, ese sentimiento de entrevistimismo y culpa por todo lo que ha ocurrido después de la bomba atómica. Y en ese contexto, sin embargo, sí que aparecen pues, directores y cineastas que son tremendamente novedosos, ¿no? Uno de ellos es casi milagroso, ¿no? Se llama Nagisa Oshima. Y Oshima probablemente sea el director que llevó el cinismo de la nueva sociedad japonesa. Es algo que va a pasar en todas las sociedades, ¿no? Esos nuevos cinismos, sobre todo en las sociedades avanzadas, occidentales. Luego veremos que hay otras que están surgiendo de acuerdo a su contexto, ¿no? Pero en ese tipo de sociedades como el japonés y la europea sí que es verdad, la europea por supuesto del oeste, ¿eh? De la europea del muro de Berlín hacia Francia, ¿no? La otra, porque la otra tiene otro mundo completamente diferente. Pero bueno, Oshima pues probablemente sea el director de ese cinismo, ¿no? De esa nueva modernidad que surge después de la culpa. Una de las películas más importantes que hizo Oshima se llama Shonen, el muchacho en español, bueno, pues básicamente un retrato de desavaricia, ¿no? Una madre y un hijo que simulan un atropello y habla un poco de eso, ¿no? De los nuevos cambios que atacan a esa tradición pura de Japón para afianzarse en los peligros del nuevo liberalismo, ¿no? Otra película importante de Oshima, probablemente la más importante y una de las más importantes de la historia del cine, se llama, y a lo mejor lo habéis escuchado alguna vez, se llama El Imperio de los Sentidos. El Imperio de los Sentidos fue posterior a Shonen y bueno, pues está basada en una historia real, es decir, completamente real, de una historia de una geisha de los años 30 que, un poco fascinada por los cambios de tiempo, acaba matando a uno de sus clientes en una ya mítica secuencia de historia del cine, ¿no? Llena de color, en la que lo castra y lo, y lo estrangula. Una historia completamente real, pero que sí que es verdad que Oshima la rodó fuera de los clichés, digamos, del feminista, es decir, eh, no era tanto un cine como reivindicativo, sino más bien un arte por el arte, ¿no? Un cine por el cine, eso que tanto los franceses estaban indagando y que generó tanta intensidad en estas nuevas olas del cine y que en algunos casos incluso serían peligrosos para su respectivo gobierno, ¿no? Para sus respectivas realidades sociopolíticas. Eh, bueno, por el Imperio de los Sentidos son las dos películas de Oshima, pues digamos que inauguraron esa nueva ola, ¿no? Ese nuevo cine alejado de ese realismo propagandístico, en muchas casos crítico del cine anterior, para adentrarse en esos procesos que ya son propios de la posmodernidad, ¿no? Del pop, como hemos dicho, de la presentación por la presentación, ¿no? De ciertos tipos de claustrofobia y de ciertos tipos digamos, incluso de cierto kitsch, ¿no? De un poco, de incluso un cine un poco snob, ¿no? Muy modernista que ya os digo que será una constante casi todo el cine, ¿no? O al menos una parte de lo que está ocurriendo. Otras partes todavía tendrán que ser todavía un esfuerzo. Pero sí que es verdad que ahí ya está ese germen del cine postmoderno que en otro tiempo veremos, ¿no? Eh, bueno, esa ola japonesa que la inaugura de alguna manera Oshima sí que está, digamos, abanderada, o el director más importante de ese momento es un virtuoso de la imagen, se llama Shohei Imamura. Imamura fue alumno de Ozu. Ozu, fijaros que yo que sé, no sé cuántas veces he dicho Ozu en estos vídeos, un montón, ¿no? Para que os deis cuenta de la importancia que tuvo su clasicismo en el cine, ¿no? Imamura fue su alumno aventajado, entonces pues digamos que vamos a tener el cóctel perfecto en Imamura, ¿no? Por un lado el clasicismo y el virtuosismo de la imagen que Ozu implantó a su cine, ¿no? Esa posibilidad de narrar, de cargar de cada uno de los fotogramas de una intensa carga simbólica al mismo tiempo de digamos, una quietud o una suspensión propia de los procesos clásicos, ¿no? De la poesía griega prácticamente, es que realmente es así, ¿no? Y por otro lado, le unimos esa avaricia o esa nueva sociedad que está surgiendo en este tipo de modernismo de los años 60, ¿no? Después del sentimiento de culpa propio de la Segunda Guerra Mundial,
y al mismo tiempo digamos, una crítica de los clichés, al mismo tiempo que se plantea, a mí algo que me parece muy bonito, se plantea no tener una intensa carga crítica, sino más bien una reflexión lejana, realista de esas nuevas sociedades, ¿no? Pues entonces en ese orden, el cine de Imamura, pues digamos, son retratos, ¿no? que se alejan de los clichés de alguna manera, ¿no? En Japón, que ese cliché se acompaña mucho a la mujer, hay una película de Imamura famosísima, se llama La mujer insecto, la historia de Tome, una mujer que vivía en los años 10 en una casa de un soldado como sirvienta, que lo pasa fatal, lo pasa muy mal, que huye, pues digamos, de la vida de la granja para intentar hacer vida como sirvienta en la ciudad. Ese cambio que, digamos, cuenta un poco la historia de la superación humana, ¿no? Algo también que es muy japonés y que ya hemos visto en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, en Kurosawa, que decíamos que una de las características de su cine era precisamente, ¿no?, ese recorrido de la persona, digo. Lo interesante de Imamura, pues lógicamente es eso, ¿no? Su brutal carga narrativa, la había aprendido de Ozu. Entonces, pues, claro, el uso de los marcos naturales, ¿no? O sea, la profundidad de campo, que muchas se recuerda a Orson Welles. Y otra cosa que, por ejemplo, la moderación, ¿no?, que tenía Ozu en su postulado, los cambios sin ser demasiado dramáticos, esas maneras de narrar suspensa, eso está en el cine de Imamura. Para el recuerdo hay una secuencia que destacan casi todos los directores, casi todos los historiadores del cine, en La mujer insecto, en una secuencia muy, muy, muy famosa, en la que Tome está en primer plano, para que hagáis la idea, está en primer plano mientras está lavando algo de ropa. Fuera de plano se oye al soldado para el que ella trabaja con su mujer teniendo sexo. Probablemente por eso Tome está un poco despistada, Tome todavía es muy joven y está un poco fascinada por ese sonido del sexo, pero no se ve al fondo, desenfocada, detrás de Tome, se ve una niña, la niña es la hija del soldado, está desenfocada, ya os digo, mientras está parece como cocinando algo en una olla, ¿no? De repente ocurre un accidente, la olla con agua hirviendo se cae sobre la niña, pues, que resulta lógicamente herida, escaldada, ¿no? De agua hirviendo, de agua hirviendo. Cambia, hay un corte, cambia el plano, y el plano que sale después de ese plano, que recuerda mucho a Ciudadano Kane, o a esos tratamientos perfectos, ¿no?, de la profundidad de campo y de los marcos que tenía Ozu, el plano se convierte en algo muy extraño. El plano siguiente es un contrapicado donde se ve el fuego que, digamos, del gas de la cocina donde estaba cocinándose, y vemos la olla sobre las piernas de la niña que está escaldada, incluso se puede ver cómo le aparecen sus quemaduras. Y bueno, eso, la verdad es que, fijaros, dos tomas, ¿no? Pam, pam, con un sonido que se ve fuera, que no se ve pero que se intuye, y de repente ya está contada toda la historia, ¿no? Ya ha construido un hilo narrativo. Eso ahora en el cine contemporáneo es muy complicado de ver eso, digo, en el cine del mainstream. Para contar algo se cuenta de diferentes modos, con diferentes cámaras, con muchísimos cortes y con una sobreexplicación de los hechos. En el cine clásico no ocurre, y eso, por supuesto, en el cine de Imamura, el cine japonés, incluso en esa nueva ola, no ocurre. En dos planos está todo contado. Está toda la carga que hemos hablado, está ahí. Y eso es, bueno, pues eso es alto cine, esa es la realidad. Estamos en Japón. Es verdad que también en India hay un cine de vanguardia, un cine de nueva ola en esos momentos, aunque no vamos a saltar un poco porque nos falta cuestión de tiempo también. Eh, Nos vamos, por ejemplo, vamos a dar un salto a Brasil. Iba a pasar por Irán, pero para explicar mejor lo de Irán, a lo mejor es bueno explicar lo de Brasil. En Brasil, los 60 fueron tremendamente fértiles, no solo en el cine, también en niveles literarios, a niveles culturales y sobre todo a niveles artísticos. Es decir, el gran arte conceptual y contemporáneo que nosotros conocemos de Brasil viene de ese momento. Eh, Así que digamos, en esa cocción gigante de nuevas mentes, digamos, hay una que es que digamos sobrepasa las demás, la figura de Glauber Rocha. Glauber Rocha era un intelectual de la época, era crítico, era escritor, era muchas cosas. También dirigió una película solo con 25 años que básicamente cambió la forma de narrar el cine en Brasil, inaugurando lo que se llamó el Cinema Novo. Fijaros que casi siempre se habla del New Cinema, la Nouvelle Vague, la nueva ola, el Cinema Novo, siempre es como una especie de nueva oleada, ¿no? Nueva forma de narrar, ¿no?
Pues Cinema Novo brasileño se inaugura con una película, como digo, de Glauber Rosa, que solo la rodó cuando solo tenía 25 años, que se llama Dios y el Diablo en, Tierra del Sol, en la Tierra del Sol. Una película que cuenta la historia de venganza de Antonio das Mortes, que acaba matando a un grupo de campesinos, que recuerda mucho al cine de Eisenstein. Evidentemente todos estos cines periféricos de Europa tienen una alta carga marxista, eso es evidente. El mundo dividido tenía una serie de peligros y ahora veremos cuáles. El liberalismo americano se leía como, sobre todo desde América del Sur, como un peligro, ¿no? Como una invasión. Entonces, lógicamente, el modelo tenía que ser el soviético. Por otro lado, como veremos, el modelo soviético tenía profundas oscuridades, profundas sombras, que también generó un cine tremendamente interesante. Digamos que vivimos en esa dicotomía propia de la Guerra Fría, sin carga ideológica, simplemente por repercusiones, ¿no? Por resonancias sociohistóricas, ¿no? Bueno, pues esa crítica, digamos, la película de Rocha, como casi todo lo que se hizo en el cinema nuevo, pues tenía, lógicamente, implícitamente una alta carga de crítica sobre el modelo de repartición de la Tierra, ¿no? Brasil es prácticamente un continente gigante y siempre ha tenido esos problemas de repartición de la Tierra al humano. Entonces, bueno, la película de Rocha, que era una crítica precisamente a eso, generó una especie de gran influencia en el cine de lo que ya dijimos en otro vídeo, de eso de que se llamó el tercer mundo, después de la conferencia de Bandung, ¿no? El tercer mundo, ese mundo que se generaba fuera de los dos grandes bloques, del primer mundo y el segundo mundo, que era el bloque imperialista americano y el bloque comunista de la Unión Soviética. Es decir, esos dos grandes bloques que se enfrentaban entre ellos generó una tercera vía, una tercera salida llamada el tercer mundo. Por lo tanto, los cines que aparecían en Brasil, por ejemplo, de alta carga revolucionaria o de alta carga crítica, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de la ideología, lo que criticaba era que la gente estuviese en un cine de pobres, como se dice, ¿no? Pues claro, cuajó muy rápido en ese cine del tercer mundo, ¿no? Por ejemplo, el cine de Brasil tuvo una gran repercusión en el cine que se hizo en Cuba, sobre todo después de la revolución, aunque lógicamente, aunque hubo algunas películas muy interesantes en Cuba, por ejemplo una llamada Soy Cuba, una película esa cubano-rusa, cubano-soviética, especialmente en esa película, pero luego poco a poco, como suele ocurrir en todo sistema autoritario, acaban por convertirse en modelos propagandísticos y por supuesto Cuba no está exento de eso, ¿no? Por muy bonito que fuese el intento, parece que está demostrado que cualquier ámbito político y sociológico relacionado con el autoritarismo acaban de la misma manera, ¿no? Muy mal y muy feo. Así que, bueno, habría que, el cine que os digo, de cinema nuevo brasileño, pues tuvo repercusiones. Por ejemplo, dando otro salto en el mundo, en un país tremendamente interesante, que aunque su revolución fue posterior, en el 79, porque todos los países, digamos, su pequeña revolución, este es muy grande. Pasó en el 79, sí que es verdad que en los 60 ya estaba en el germen de esos nuevos cines, ¿no? De esa nueva forma de narrar, porque la pregunta al final en las descolonizaciones siempre es lo mismo, ¿no? Para las descolonizaciones y para esos países del tercer mundo, la gran pregunta es ¿qué podemos ser nosotros? ¿No? ¿Qué manera tenemos de narrar? ¿Cómo articulamos nosotros nuestra voz? ¿No? Ahora que por fin tenemos la posibilidad de ser escuchados. Y eso es una enorme pregunta que se plantearon un montón de gente. A nosotros en este caso nos trata el cine, pero son en muchísimos ámbitos de la cultura, de la política y de la economía. Y eso es la realidad, ¿no? Que hay que responder a esa pregunta que es muy insistente, ¿no? Que es decir cuándo por fin podemos hablar, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, en Irán. Irán es un país muy curioso porque él probablemente sea el único país del mundo que no tuvo un padre del cine, tuvo una madre. La primera gran cineasta se llama Faruk Faruzah y fue, bueno, fue una mujer de un enorme encanto. Si veis algunas imágenes de ella, murió muy joven, con 32 años, de un accidente de tráfico, pero era una chica tremendamente moderna, muy vanguardista, con un encanto impresionante, que rodó una película llamada La Casa es Negra, primera gran película de la historia del cine iraní, la primera gran película de ese Oriente Próximo, que nosotros llamamos de Oriente Medio, que digamos que está a este lado de China, y una película maravillosa, ¿no? Un documental o un falso documental poético muy interesante sobre una comunidad de leprosos, que bueno, que fue como, digamos, ese cine
que fijaros, siendo muy realista, ¿no? Siendo muy directo, se aleja un poco de esa pijada un poco formal de la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Estos cines son mucho más críticos, mucho más intensos, mucho más crudos, entre otras cosas porque viven un mundo mucho más crudo, ¿no? Y eso es la realidad. Entonces, Farruza inaugura de alguna manera ese cine en Irán. Irán será un país muy interesante en los 70 y los 80, muy interesante, pero por ahora esa figura es importante. Y otro país que también por sus repercusiones, por sus características propias de esos procesos postcoloniales, pues también tuvo, digamos, una salida cultural muy interesante, y ese es Senegal. Senegal fue una colonia francesa, un país tremendamente rico, a muchos niveles. Es curioso que las relaciones que tenemos todavía en Europa con Senegal sean muy intensas, gran parte de nuestra inmigración viene de Senegal. Es un país con una enorme intensidad y muy interesante de estudiar y de investigar. Bueno, pues en Senegal, que fue una colonia francesa que consiguió su independencia en el año 1960, pues digamos, se generó un ambiente muy interesante, ¿no? Sobre todo porque su primer presidente, que era un poeta, pues claro, que había estudiado en Francia, invirtió mucho en la cultura, y eso, cuando hay dinero, pues claro, lógicamente los artistas surgen, eso es más que evidente, ¿no? Entonces, en Senegal, un director, Ousmane Sembembe, uno de los grandes directores del cine africano de toda la historia del cine, inauguró el cine, digamos, que a nosotros nos gusta, ¿no? El cine bueno, no es la tontería de cine de la África negra, ¿no? El cine potente. Una película muy interesante que rodó y que probablemente inaugura todas estas nuevas tendencias, nuevas olas en el cine negro, en el cine de la África negra. Se llama La chica negra, Black Girl. Una película tremenda que le cuenta la historia de una chica negra que trabaja de sirvienta para una familia francesa, que una vez bueno, no es muy bonita, ¿no? Porque está llena de símbolos. La historia básicamente es esto. Ella está muy contenta, está fascinada por la vida en los barrios ricos de Dakar, la capital del Senegal, donde vive la familia francesa colonizadora. Ella está encantada y fascinada por ese mundo. Le regala en símbolo de agradecimiento una máscara, eh, una típica máscara africana, ¿no? Una máscara tribal africana a su familia, que están encantados con ella. Pero con la independencia de Senegal ellos están obligados a volverse a Francia, se la llevan allá también, pero claro, la vida en Francia es mucho peor que la que vive la chica en Senegal. Vive en un ambiente mucho más pequeño, el piso es más pequeño, todo no se acaba de habituar, se siente una esclava y acaba por cometer el suicidio. Se suicida en una bañera, una mítica secuencia de historia del cine, además muy pop, ¿no? Siempre con esos tonos que ya no son críticos, sino que son casi arte por el arte, ¿no? La Hulag. Y, bueno, se mata, se suicida, y digamos, su padrón, el hombre francés que trastocado, vuelve a Senegal para recuperar la máscara, y allí se encuentra al hermano pequeño de la mujer que tiene la máscara puesta, una secuencia muy perversa. Bueno, en fin, una película, pues como entendéis, de una alta carga de marxismo, y es que Sembembe pues había estudiado cine en la Unión Soviética, era albañil, había estudiado cine en la Unión Soviética. Entonces, claro, casi todas sus películas, especialmente Las chicas negras, pues hablan de la dignidad del trabajador, evidentemente. Eh, y bueno, ahí está. Lo que sí que es verdad también que ese marxismo que Sembembe entendió en la Unión Soviética, por la que se hizo comunista, llevado a otros lugares, lo que significó fue un alejamiento precisamente de ese kitsch propio de la Unión Soviética para llevarlo a otros lugares de la descolonización, ¿no? Y yo creo que ahí el cine de Sembembe pues, fue, digamos, eh, primordial para entender lo que luego se ha hecho en el cine africano y en gran medida en todo el arte de la descolonización. Bueno, pues después de ese viaje, ¿no? Un poco mundial, en Brasil, Irán, Japón, incluso Cuba, ¿no? Y Senegal, hay muchos países, hay muchos lugares donde realmente el cine tuvo una enorme importancia, y ese probablemente tú lo fue en el corazón de Europa, ¿no? La otra mitad, la Europa que quedaba al otro lado del muro de Berlín, la Europa del Este, la que estaba bajo la influencia muy potente y muy autoritaria de la Unión Soviética, generó un tipo de cine muy crítico, pero al mismo tiempo muy interesante, muy inteligente, que escapaba de ese socialismo propagandístico propio de la Unión Soviética del momento, ¿no? De esa utopía fallida que había sido
ya a partir de cierto momento de la Unión Soviética. Y se generó un cine que conjugaba el desapego, el desarraigo propio de los movimientos de los 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pero también de una intensidad conceptual que es tremendamente interesante, ¿no? Por ejemplo, en Polonia, uno de los países más castigados por la Segunda Guerra Mundial, eh, prácticamente devastado después de la invasión nazi y brutalmente eh, golpeado dentro de su sociedad porque era una sociedad eminentemente judía, con una cantidad de muertos impresionante en campos de concentración terrible. Bueno, pues en el año 1958, por ejemplo, eh, se rodó probablemente la primera gran película de ese momento, ¿no? Que se llama Ceniza y Diamante, una película de Andrzej Wajda, los grandes directores del cine polaco. Deciros que el cine en Polonia, todavía hoy, vamos, sobre todo hoy, tiene una intensa tradición y se hace muy buen cine en Polonia, muy buen cine en Polonia. Y se hace otra cosa muy buena en Polonia, muy buena música, por ejemplo. Pero bueno, a lo que nosotros nos atañe el cine, Ceniza y Diamante, la historia de un joven, una historia muy interesante, la historia de un joven, justo el día, una historia de amor, de conocerse, de filtreo, ¿no? De filtreo se dice, entre un chico y una chica, el primer día después de la Segunda Guerra Mundial, de que acaba la Segunda Guerra Mundial, el día uno después de la tragedia, ¿no? En las cloacas de Varsovia, donde este chico que lleva gafas de sol no porque sea de la moda, sino porque lleva mucho tiempo sin ver el sol, porque ha vivido debajo en las cloacas, y que estuvo en la rebelión contra los nazis, es una persona que está en rebelión, ¿no? Que está en plena desidia, en pleno conflicto. Pero claro, esta rebelión, ¿no? Este rebelde sí que tiene una causa, no es el rebelde sin causa de James Dean. Este sí sabe lo que tiene que... Esa desidia sí está justificada, por un lado, por la tragedia que supuso la Segunda Guerra Mundial y la devastación en forma de millones y millones de muertes de los nazis, pero también porque sabía que lo que venía, que era la Unión Soviética. Fijaros que la película está rodada 10 años después, 13 años después del fin de la guerra, por lo tanto el director Wajda sabe muy bien lo que está contando. Lo que viene después no es tan poco agradable, ¿no? Y es el autoritarismo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces el protagonista odia ambos bandos, ¿no? Odia la falta de libertades que ambos bandos le plantean, ¿no? Es un rebelde, por supuesto, con causa, ¿no? Wajda era bastante suave en comparación de uno de sus contemporáneos y uno de los nombres propios de la historia del cine, que es Roman Polanski. Polanski, que sigue vivo y que hace muchísimo tiempo trabaja y vive en Estados Unidos. Polanski es un director de fama mundial, ganador de un montón de premios y de películas famosísimas. Por ejemplo, seguro que muchos habéis visto El pianista. Polanski, polaco, tiene una biografía muy curiosa, es digna de que la busquéis en Google porque le pasaron muchas cosas, le siguen pasando muchas cosas. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros en ese momento, los 60, Polanski, que también era judío, que también había vivido, por supuesto, la barbaridad de la guerra, que su madre también fue asesinada en Auschwitz. Eh, Todo eso compuso una manera de entender el cine muy curiosa, porque primero Polanski era un tipo bastante claustrofóbico, ¿no? Es decir, que le gustaba el cine como encerrado, como en espacios que eran muy cerrados. Y por otro lado, su manera de entender el cine no era una crítica directa a esa propaganda del utopismo socialista, de la utopía socialista de la Unión Soviética, ni era una confrontación simbólica o radical en contra de algo, sino que más bien escapaba, ¿no? Era como una especie de escapismo, de no mirar, de no querer saber nada, para exaltar aspectos propio de la modernidad de, yo qué sé, de Bresson, ¿no? O de la Nouvelle Vague francesa. Y eso molestaba profundamente a los mandatarios del Partido Comunista de la Unión Soviética porque era un cine que no correspondía con digamos, con los postulados eh, impuestos por ese autoritarismo comunista, ¿no? Se alejaba de la propaganda socialista para alcanzar aspectos que tienen que ver con el deseo, con la muerte, con los triángulos amorosos, con el arte por el arte, o lo que llamaban los soviéticos la decadencia. Eh, y, y esa es, por ejemplo, su primera gran película, un largometraje bueno, se llama El cuchillo en el mar, una historia de un triángulo amoroso entre un matrimonio y un chico joven al que invitan a su barco, todo ocurre en una barca en medio del mar. Ese enclaustramiento, ¿no? Ese hablar de muchos casos de una alta carga formalista, ¿no? Donde las imágenes tienen una alta carga de expresión, que luego veremos en otros lugares y que sobre todo hemos visto en Bresson y en Bergman. Se alejan de todo eso, de todo eso que la Unión Soviética intentaba que fuese propaganda de su sistema, por lo tanto
una película perseguida y censurada por el régimen comunista. Eh, pero Polanski era un transgresor, tenía un transgresor de una manera fina, ¿no? En otra película, su última película en Polonia antes de irse a Estados Unidos, se llama El baile de los vampiros, una película que es una parodia del cine de terror, está rodada en un interior, eh, en un estudio donde recrea o simula el invierno europeo, donde caen unos copos de nieve que son falsos, parece un cuadro de Chagall realmente. Todo lo que va a ser Polanski realmente es como una especie de no mirar a esa imposición, ¿no? Que planteaba el telón de acero, cosa que es muy interesante porque como todos sabemos no hay cosa más dolorosa que la indiferencia. Y esa indiferencia molestaba profundamente a los mandatarios del Partido Comunista Ruso. Eso era en Polonia, otro país de influencia claramente soviética era Checoslovaquia. Checoslovaquia en ese caso la crítica era más simbólica. En Checoslovaquia el cine que más se hacía en un cine de animación, por ejemplo en el cine de animación de Jiří Trnka. Jiří Trnka era bueno, pues probablemente el gran director de la Checoslovaquia de los 60 y sobre todo una película suya que se llama La mano, una película súper famosa y de una alta carga simbólica, una película hecha en stop motion con un hombrecillo, ¿no? Que recibe la visita de una mano humana, que le lleva una tele, que recuerda ese momento mítico del Solo el cielo lo sabe, y que poco a poco ha acabado adoctrinando a ese hombrecillo, ¿no? Hasta que el hombrecillo hace lo que la mano quiere. La relación entre la mano, el gran hermano, el gobierno soviético es evidente. Hasta que el hombrecillo se da cuenta e intenta rebelarse contra el autoritarismo de esa mano, lo cual acaba en un final trágico. Se recuerda a la primavera de Praga del año 1968, en el que los jóvenes estudiantes checos en Praga se rebelaron contra el gobierno soviético y esa influencia rusa y acabó pues, jodidamente bajo los tanques, ¿no? de la Unión Soviética. Ahí está la foto de Bruno Barbey, de René Burrida, de aquel momento, ¿no? O de Kudelka, Joseph Kudelka, fotos míticas de la agencia Magnum. Eh, Otro director, también checo, uno de los grandes directores de la historia del cine, el gran director de la historia del cine checoslovaco, se llama Milos Forman, también judío, también con padre asesinado en campos de concentración, también una persona que vivió extremadamente de cerca la guerra y la tragedia que supuso la persecución nazi de los judíos, pero al mismo tiempo también vivió y también vive en ese momento el autoritarismo de la Unión Soviética, ¿no? Su manera de salir, la de Polanski, es hacer arte por el arte, ¿no? La de Wajda es generar personajes rebeldes pero con causa. En el caso de Milos Forman es más bien lo absurdo, ¿no? En la Unión Soviética los bomberos tenían muy buena fama, era como el cuerpo de seguridad mejor tratado por encima incluso del ejército, de la policía. Él, en una película, Milos Forman, que se llama El Fuego Bomberos, los ironiza, los pone como si fuesen auténticos lerdos. Los bomberos quieren organizar un concurso de belleza, pero no son capaces de hacer nada. Evidentemente, la crítica a esa incapacidad, a esa, digamos, idiotez de la clase política del Partido Comunista del Partido Comunista Checo, de gran influencia por el Partido Comunista de la Unión Soviética, era evidente, ¿no? Presenta a los bomberos como personas que son absolutamente incompetentes, que es en esencia la incompetencia propia de los altos cargos del Partido Comunista Checo. Pero realmente, bueno, ese es Milo Forman, el cine de Jiří Trnka, el cine de animación de Jiří Trnka, que tiene un simbolismo tremendo, el cine de Milo Forman, más absurdo, más irónico. Luego está el cine ya sí que experimental, jodido y que ataca a todas las bases de ese comunismo que quiere controlarlo todo en Checoslovaquia, que es el cine de Vera Chitilova. Vera Chitilova es una mujer, una chica joven que tremendamente innovadora, rodó una película muy famosa, se llama Las Margaritas, una película prácticamente psicodélica, parece que hizo todo un trippy, que probablemente lo hizo, para hacer la película. Hay momentos que parecen prácticamente warholianos, ¿no? de imágenes de Warhol, del pop art. Ella pone unas chicas que son jóvenes, bastante transgresoras, que se mueven como marionetas, que recuerda, por ejemplo, por supuesto, al cine de Jiří Trnka. Pero claro, todo eso lejos de esa propaganda, ¿no? De esa narrativa propagandística propia del cine de la Unión Soviética. Es todo otra cosa, hasta el punto de que después de la primavera de Praga, en el año 1968, como os decía, cuando la juventud se levantó contra esos modelos comunistas y autoritarios de la Unión Soviética, Chitilova fue perseguida,
y encarcelada y estuvo condenada a no poder trabajar durante, creo que 6 años, hasta que definitivamente el régimen comunista acabó, digamos, disolviéndose en Checoslovaquia, ¿no? Eh, Polonia, Checoslovaquia, probablemente el otro gran país de influencia soviética es Hungría, y que nos interesa a nosotros con esta historia del cine. Hungría es un país tremendo. Eh, Hoy día, los tres países, ahora la República Checa, Polonia y Hungría son países con una enorme tradición cinematográfica y todavía hoy vamos, con una altísima representación en el cine de autor europeo. Y ahí, claro, los personajes son fundamentales. En Hungría, por ejemplo, el gran director es Miklos Janso. Miklos Janso es que, digamos, el abanderado de una generación brillante, o sea, una generación que llega hasta ahora, hasta el gran Belatar. Belatar es nuestro gran director de cine húngaro europeo, con su obra brillante, mítica vamos, y una maravilla visual que se llama Satan Tango, entre otras, pero sobre todo Satan Tango. Y esta tradición viene de Milos Janso. Janso rodó una película que se llamaba Los Rojos y los Blancos, una historia de las luchas civiles en la revolución del año 1917, en la Rusia del 18, donde, bueno, ahí es tremendo, ¿no? Hay secuencias que recuerdan a Misoguchi, secuencias que duran, planos que duran más de 3 minutos sin ningún tipo de corte, con unos movimientos de cámara muy alejados de los personajes, ¿no? Sin ningún tipo de corte, presentando muy bien el ambiente. O sea, un modo tremendamente modernista de rodar, ¿no? De entender una historia fuera del melodrama, sino de un realismo contemplativo muy cruel, ¿no? Y que además era muy modernista porque el fondo, ¿no? O sea, la forma, digamos, la forma en que se rodaba justificaba el motivo de la película, ¿no? Era parte del lenguaje cinematográfico, era parte del lenguaje narrativo de la película. Y ese es Miklos Janso, que, como os digo, tiene una enorme influencia en directores actuales como Béla Tarr, en esa película Los Rojos y los Blancos. Eh, pero claro, para hablar del cine de la Unión Soviética, evidentemente tenemos que ir a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética en los años 60 es ya una carcamonía de esa utopía socialista que había sido la URSS de los años 30, ¿no? Después de la muerte de Lenin, la Rusia stalinista y todas sus brutalidades en forma de autoritarismo excelso, ¿no? Había hecho que se disolviese ese sueño marxista de construir una dictadura del proletariado, ¿no? Un sistema justo y racional. Lo que se convirtió la Unión Soviética en los 60 era ya prácticamente un kitsch materialista absurdo de una buena idea que no tuvo ningún éxito y que prácticamente a esa altura ya era una propia pantomima de lo que quiso ser, ¿no? Pero a pesar de, digamos, que la URSS produjo, y a pesar de la propia URSS, ¿no? de esa incompetencia que, por ejemplo, Milos Forman hacía en Checoslovaquia, esa incompetencia tremenda del Partido Comunista Ruso de entender la realidad del mundo, lo cierto es que dentro de la Unión Soviética se produjo un cine tremendo, ¿no? Y de una intensa carga experimental y una intensa simbolismo crítico. Una de las películas más famosas de la Unión Soviética, de ese momento, que a nosotros nos interesa, se llama En los corceles de fuego, una película de Sergei Parajanov. Bueno, la película de Parajanov es una película bastante bizarra, ¿no? Pero es básicamente un despliegue de cámara, de plano, de secuencia onírica, de colorido, de uso simbólico de la narración, de una exaltación de la imagen. Claro, lo que Parajanov demuestra era un enorme sentido. Primero, a él amaba la cultura folclórica previa a la revolución leninista, ¿no? A la revolución del otoño del 17. Pero ya no solo eso, sino que digamos, huía, volvemos a lo mismo, de ese socialismo rampante que tanto le gustaba al Partido Comunista Ruso, ¿no? Los Corceles de Fuego era todo lo que el partido odiaba, ¿no? Era personal, era sexual, era onírica, era arte por el arte, y era, como decía antes con el cine de Polanski, era lo que el partido llamaba decadente, ¿no? Tanto es así que Parajanov fue literalmente condenado y encarcelado estos fueron su delito, incitar al suicidio y a la homosexualidad. Para que veáis que ningún bando fue interesante en estos tiempos. Pero bueno, dentro de la Unión Soviética también trabajaba el que, a mi juicio, es el mejor director de todos los tiempos, el mejor director del cine de toda la historia del cine,
señor llamado Andrei Tarkovsky, que, bueno, es que hablar de Tarkovsky es muy complicado, pero bueno, vamos a intentar resumirlo en pocas palabras, ¿no? Tarkovsky era algo, primero un oasis en un desierto, ¿no? Era algo muy extraño dentro de una sociedad como la rusa del momento. La Unión Soviética era tremendamente kitsch y tremendamente materialista, ¿no? Es decir, muy apegada a la materia, al objeto. Tarkovsky, sin embargo, era inmaterial, era espiritual. A él le interesaba lo trascendente, casi lo religioso, ¿no? Lo místico. Y eso era muy curioso porque eso no era lo que la Unión Soviética proponía. De hecho, yo diría que las películas de Tarkovsky, más que películas, son, en definitiva, son obras conceptuales, son obras de arte, ¿no? Va más allá del cine, va más allá de la propia puesta en escena del cine narrativo. Y ahora veremos por qué. Porque a Tarkovsky lo que interesa realmente es la exaltación del alma, ¿no? La elevación del alma, la exaltación del espíritu. Eso es algo muy... A ver, un recorrido filosófico que no voy a entrar ahora en detalles, pero sí que es verdad que Tarkovsky era casi un pensador filosófico de su cine. Y esa maduración del espíritu, que recuerda a tradiciones prerrománticas alemanas casi, eh, digamos que era muy extraño, porque no coincidía, como decía, con lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética, pero la Unión Soviética, aunque, digamos, el Partido Comunista de la Unión Soviética había entendido la grandeza de Tarkovsky, no lo admiraba, no lo quería mucho, ¿vale? Y de hecho durante mucho tiempo también fue perseguido. Por ejemplo, vamos para que entendamos. Una de sus primeras películas fue Andrei Rublev, una película mítica, que tiene una altísima carga religiosa, ¿no? Y de hecho fue prohibida durante 6 años por el gobierno de la Unión Soviética. Pero esa película ya muestra algo de lo que Tarkovsky quiere plantear, ¿no? La primera secuencia en la que, bueno, hay una especie de persecución a unos pobres, con unas telas se hace un globo que arde, de repente la cámara se eleva con el globo, nos vemos ya un plano en picado, donde la cámara sobrevuela ese mundo y aparece una catedral, ¿no? Toda una alta carga de elevación del espíritu, maduración del espíritu, casi, ¿no? Una exaltación que se sale del cuerpo y alcanza casi un nivel puramente místico, ¿no? Eh, Eso es Tarkovsky, ¿no? Tarkovsky es un intento de encontrar el concepto, un intento de indagar en el concepto, de encontrar en la dilatación del tiempo, en la durée bersoniana, de la duración, ¿no? En la espera, algo que había hecho Janso, ¿no? Estaba haciendo Janso en Hungría, en los planos largos, en la contemplación, que llevaba su cine casi a un ensayo filosófico, ¿no? De hecho, casi todas las películas de Tarkovsky son tremendamente perturbadoras, ¿no? Y sobre todo sus finales. Siento contar el final de Stalker, pero es que cada película. Stalker, como sabéis, es una utopía en ciencia ficción en la que tres hombres se adentran en lo que se llama la zona, en una zona que ha pasado algo, son stalkers, van allí a encontrar una especie de algo religioso que ocurre dentro de un edificio dentro de esa zona, ¿no? Durante toda la película estamos con esos tres personajes que van en busca de esa experiencia religiosa dentro de la zona, pero al final de la película ocurre algo muy extraño. La hija de uno de ellos, que tiene una enfermedad extraña debido a esas radiaciones que emite la zona, está en su casa jugueteando y de repente se le ve el plano, es muy perturbador, se ve el plano de una mesa y ella con la mirada, parece que es ella, mueve telepáticamente unos vasos, ¿no? Al mismo tiempo que un perro fuera de plano se asusta de lo que está viviendo. Esa secuencia es muy extraña porque no tiene nada que ver con la película, pero sin embargo integra algo que es muy perturbador, ¿no? Es como que hay, no sé, como una especie de poder divino dentro de sus películas, ¿no? Eh, por ejemplo, otra película, en Nostalgia. En Nostalgia el final de la película es tremendo, ¿no? Eh, un hombre, llevamos toda la película con un hombre y su perro, ¿no? Pues una serie de avatares que lo van pasando. De repente, en el último momento de la película aparece plano, sale el hombre con su perro y hay enfrente de ellos un charco de agua donde se refleja algo, ¿no? Tarkovsky lentamente empieza a sacarnos de ese plano, a alejarnos en un zoom out de ese momento para enseñarnos qué es lo que se refleja en ese agua. Lo que se refleja es
una catedral en ruinas, ¿no? Una catedral gótica en ruinas, algo que remite evidentemente al romanticismo y que remite evidentemente a algo religioso. De repente, cuando ya vemos todo aquello en un juego de luz, una fotografía perfecta casi en sepia, empieza a nevar. La nieve como exaltación. Y es que era eso lo que Tarkovsky llevó al cine. El cine de Tarkovsky es el éxtasis. Y el éxtasis es un concepto, no es que sea un momento. El éxtasis se alcanza, es como una especie de concepto religioso, es como el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? De Bernini. Digamos, ese momento brutal donde lo material y lo inmaterial se encuentran, ¿no? Donde uno vive una experiencia de lo absoluto. De hecho, él ya esos finales tremendos, perturbadores, lo llamaba detectores de lo absoluto. Porque para Tarkovsky, cada imagen de sus películas podía contener el espíritu de la materia, ¿no? Él estaba buscando esa conciencia de lo que él llamaba la conciencia de lo absoluto. Y para eso tenía que aspirar a esos momentos de puro éxtasis, ¿no? Y eso es el cine de Tarkovsky, una especie de encuentro entre lo material y lo inmaterial, entre la experiencia materialista y la experiencia divina, ¿no? Evidentemente, aunque Tarkovsky nunca lo dijo abiertamente, la crítica inmanente a todo ese sistema controlador y perturbador de la Unión Soviética estaba. Lo que pasa es que no estaba de una manera material, sino que estaba alzada. Y esa es la gran magia de Tarkovsky. Las películas de Tarkovsky son casi experiencias religiosas, ¿no? Entonces, cuando uno ve, es muy difícil no ver Stalker o Solaris o Nostalgia o Andrei Rublev o otras tantas películas de, de Tarkovsky, no quedarte con esa sensación de ruptura del alma, ¿no? De ruptura interior. Y para esa exaltación, esa elevación del espíritu, Tarkovsky era un genio. Y ese nadie lo había hecho en cine. Y yo creo que nadie lo ha vuelto a hacer. Todos los que lo hacen son tarkovskianos. Y ahí está la gran magia de Tarkovsky, ¿no? En esa conciencia de lo absoluto. Por supuesto, también había una nueva ola en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿eh? Pero eso ya lo dejaré para otro año, otros cursos. ¿Vale? Se acabó. Me gusta que acabemos esta secuencia como esta secuencia cinematográfica en forma de vídeo con el más grande de todos, que era Andrei Tarkovsky. Obligatorio que veáis sus películas. Cuidaros, ya queda nada para salir y nada, despedirme. Ha sido un placer, un bonito año. A ver si pronto nos vemos en persona y nos podemos saludar. Cuidaros mucho, un abrazo grande.